sol de la tarde nos honra con su visita el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, hombre de Santiago, que más adelante vamos a hablar del Santiago turístico y el Santiago de la basura. Buenas tardes, bueno, señor Procurador. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes también a los amigos oyentes y bueno, muy contento de estar aquí, mi primera vez. Miren, como pero no será la última. Como introducción y como y planteamiento. sobre todo celebrando los 60 años de Cristian. Se conserva muy bien. Y creo que indudablemente es una persona que da mucha experiencia a este programa. Con Pablo, por lo menos para nivel que Yolanda, ya no José Carlos, pero para nosotros usted ha sido un maestro. Sí, por la diferencia del aire, ya como. No, pero el caso de Pablo no se puede. Es mucho más joven, una generación más joven. Sí. Por supuesto. Estamos hablando, le llamamos Procurador General de la República, lo presentamos así o debemos también, porque Francisco. No, mi hermano Francisco, pero además. Como Francisco vamos a tratar el tema de la edad al final. Sí, pero ahora aquí como procurador. Como procurador, pero podríamos después de la etapa inicial, donde hay preguntas importantes sobre el Ministerio Público, claro que sí, hablar del precandidato presidencial PLD, o eso todavía se está pensando, hay unas posibilidades. Yo no hablaría todavía de precandidato. Todavía. Estoy en un proceso de consultas. Ok, eso es precandidatura. Eso va a precandidatura. No, porque aspirante. Porque hay otros precandidatos ya que tienen vallas, anuncios y un activismo público declarado y concentrado también 24 horas al día esa candidatura. En mi caso, muy concentrado todavía en mis labores, con conflictos desde la madrugada hasta la noche. Y en consecuencia muy entregado a una serie de responsabilidades sobre las cuales no puedo quedar mal. Es decir que tengo que compartir consulta con una jornada muy intensa de trabajo, lo cual es diferente. De todas maneras, después de agosto, no tenemos 2 años de gobierno todavía. Yo creo que es un gobierno que ni siquiera ha llegado a la mitad de su mandato. Hay mucho tiempo por delante. No van lejos los de adelante, si los de atrás van bien. Pero es importante. Así es que vamos a esperar. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. Que corran los de adelante y que corran los de atrás para que esto sea divertido. Pero sobre la política criminal del Estado. Sobre la política criminal. Pero tú sí cambiaste el tema pronto. Sí, claro. Sí, de verdad. Sí. Lo vamos a retomar más adelante, no se preocupe. Sacó el tema rápidamente. Lo que era más interesante lo quitó de una vez. Yo le iba a recordar. Yo dije de lo que es la experiencia. La edad. ¿Vieron lo que es la experiencia? Un maestro, no es un maestro. Doctor Domínguez Brito, le iba a recordar antes de que cambiara bruscamente Cristian el tema. Iba a recordar que el problema es que en esta etapa, es decir, aunque sea prematura, están midiendo a los potenciales aspirantes. Y entonces los que están más activos, los que tienen valla, los que están comunicando su propósito, por ejemplo, electorales para el 2016, tienen una ventaja relativa, ¿no? Claro, que llevan una ventaja. Pero son ventajas conscientes. Son ventajas conscientes de los que no se han lanzado o de los que están pensando lanzarse. Todo el mundo mide, tiene un costo lanzarse antes, tiene una ventaja también, cada quien mide los pros y los contras y toma las decisiones del lugar. Tienes razón en ese sentido, también tiene otros inconvenientes, como te he dicho, lanzarse ahora, o sea, todo tiene su pro. Pero usted está dando charlas, usted está dando charlas y no es sobre asunto de criminalidad, como un poquito hace tema, pero más abierto, y como hace el doctor Leonel Fernández también. Usted está dando charla con mucho público y algunos hasta se ponen gorras y se entusiasman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, licenciado? Que normalmente por mis funciones tengo que dar muchas charlas. Bueno, recientemente estaba con los Rotarios, con los Leones, trabajando mucho el tema de niños, adolescentes, violencia intrafamiliar, o sea, más temas relacionados con mis funciones.
y normalmente en los últimos 15 años tengo que pasarme dando charlas independientemente de aspiración. Entre mucha gente, y parecería que las charlas cobrarían mayor intensidad después de agosto. Vamos a ver. Ahora, con su traje ya de procurador, aunque retome el tema de las charlas y quizás nos dé una al final de este encuentro, pero ya en su función de procurador, si hay una parte débil, o por lo menos así se percibe, que tiene el Ministerio de Justicia, histórica por demás, pero bueno, cuando es una persona como usted que está en su frente, una como que se entusiasma y tiene que ver con la persecución de los casos de real o presunta corrupción, y que esto pues el brazo operativo es el PEPCA, y muchas veces como programa nos hemos referido a que bueno, le han cambiado el nombre 15 veces, tiene 20 expedientes. Liselot Marte dice, le envié auditorías que tienen indicios reales de, sin embargo pasa poco o nada. Sentimos que el Ministerio Público está totalmente inactivo en materia de persecución de la corrupción. Y ella reconoce, a propósito de ese mismo enfoque, que no es falta de voluntad, es falta de recursos, de logística, de presupuesto para atender, ¿no, verdad?, las responsabilidades y competencias del Ministerio Público dedicado al tema de la corrupción. Algo muy claro en República Dominicana. Hemos avanzado enormemente en políticas de prevención, se estableció la ley de tesorería, la ley de presupuesto, la ley de contrataciones públicas. Hoy en día hemos logrado hechos trascendentes como los sorteos en la mayor cantidad de obras. La Dirección de Contrataciones Públicas ha hecho un extraordinario trabajo, pero aquí hay una tarea pendiente. Aquí el tema de la impunidad todavía es latente y casi permanente en la República Dominicana en los casos de corrupción, y es indudable que cuando hay impunidad es un gran estímulo para que los hechos sucedan, y es indudable que el sistema de justicia de la República Dominicana ha debido ser mucho más coherente y mucho más fuerte en todos los casos de corrupción administrativa que se han conocido, en los muchos o en los pocos casos administrativos. Yo me refiero, por ejemplo, el Ministerio Público en este momento tiene 6, 7 casos grandes abiertos. Por ejemplo, el de la Liga Municipal Dominicana se declara inconstitucional los artículos del Código Procesal Penal, y eso va a un tribunal constitucional. ¿Y por qué se impide que ese caso se conozca a fondo? ¿Conoces de otros casos como el caso Amable Aristi? Yo nunca menciono nombres, trato de no para que la gente nos entienda. Pero he tenido esa tradición. El caso de bienes nacionales, por ejemplo, se acoge un recurso de casación. Ahí está implicado Elías Huesín Chávez. Sí. Usted no pone nombre, nosotros lo ayudamos. Sí. O sea, el Ministerio Público ha jugado su rol. Los casos de OISOE, el Ministerio Público ha solicitado el levantamiento de los archivos y la posibilidad de continuar jurídicamente hablando con la investigación. En los casos de los ayuntamientos, ¿por qué hay 6 o 7 reenvíos en el caso? Es lo de Félix Bautista. ¿Por qué hay 6 o 7 reenvíos en el caso de Cabarete, donde hubo grandes violaciones? ¿Qué pasa con el caso? ¿Se refiere al asalto a la mulata? No, me refiero al caso del ayuntamiento de Cabarete, pero puedo hablar del caso de Romana, donde el Ministerio Público jugó su rol. Puedo hablar del caso de San Francisco de Macorís, donde el Ministerio Público jugó su rol. Es decir, que yo te puedo hablar de casos de renombre importantes donde el Ministerio Público ha jugado su rol, y puedo hablar incluso del pasado también. Caso Plan Renove, caso Invernaderos, casos en los cuales yo mismo tuve la oportunidad. ¿Por qué las sanciones son mínimas? ¿Por qué en otros casos los incidentes se los lleva? El caso de Bahía de las Águilas es una de las vergüenzas más grandes que hemos conocido en la historia. Todavía la Suprema Corte de Justicia da un espaldarazo, da un apoyo en una decisión al Ministerio Público, y vuelve un tribunal y declara la extinción del proceso para volver nosotros a recurrir en casación. Bueno, esperamos por lo menos que en la jurisdicción inmobiliaria podamos tener una decisión pronto, pero ¿por qué en Bahía de las Águilas, donde se pretendió quitar un patrimonio del pueblo y de la humanidad, los infractores todavía disfrutan de una serie de beneficios procesales que no tienen sentido? Te reitero y les reitero a todos ustedes, es muy cierto. Hay otros casos que aquí han salido en esta mesa, 47 auditorías. La Cámara de Cuentas no ha mandado esas 47 auditorías últimas o recientes que se hace referencia. Hay auditorías desde el año 2007
Si acumulas todas ellas, las que han llegado aquí, bueno, la mayoría, la más grande, se le ha dado curso. Hay otras que son casos muy, muy pequeñitos, de distritos municipales muy, muy, muy pequeñitos, y pienso que en muchos de ellos no hubo tipo penal y otros están en investigación. Pero lo importante es que Cámara de Cuentas, en cada una de las auditorías que nos remita, envíe un documento que se baste por sí mismo. ¿Qué es un documento que se baste por sí mismo? No es que me diga, aquí vimos tal cosa, pero hay que investigar tal cosa y luego tome usted la decisión si aquí hay una violación penal. No. Una auditoría tiene que bastarse por sí mismo, porque es la prueba pericial. Y eso no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, hasta ahora eso no ha ocurrido. Desarrolle eso, por favor. Lo que te quiero decir, te reitero, que las auditorías que nos vayan a enviar, que próximamente... O sea, la auditoría tiene que bastarse por sí. Desarrolle lo de bastarse por sí, por favor. Todo documento de esa naturaleza tiene que bastarse por sí mismo. ¿Qué quiere decir bastarse por sí mismo? Por favor. Que sea lo suficientemente claro, lo suficientemente preciso, lo suficientemente explicativo de los hechos que pueden constituir un tipo penal. Eso es una auditoría de esa naturaleza, por ejemplo. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Las auditorías que le han enviado no se han bastado. Es que esas últimas, que es el grueso que supuestamente se iba a mandar, 68. Todavía no se ha mandado. Las que se han mandado son aquellas del 2007 hacia acá. Unas ha habido procesos como el de bienes nacionales y de la Liga Municipal Dominicana, y otras son auditorías menores, pero los casos grandes en ambos ha habido presentación de cargos. Pero parece que los casos los toman con una pinza y los seleccionan. Sí, este no. No, porque los demás casos que no ha habido presentación de cargos, por ejemplo, hay varios casos de hospitales que ha habido presentación de cargos, de municipios como que ha habido también presentación de cargos y que hoy se conocen en los tribunales, pero los demás son casos pequeños en gran medida, donde o se están investigando o en algunos casos realmente se ha determinado que no hubo tipo penal, porque lo que ha habido es, por ejemplo, asalariados que hay una discusión si son ayudas o si son asalariados, pero no ha habido un enriquecimiento, y vuelvo, y son casos menores que 30,000, 50,000, 70,000 pesos. La corrupción grande, o sea, no desmerito los casos pequeños, pero no creo tampoco coger piedra para el más chiquito. Pero hablemos... Aquí hay que ser como David Goliat, las piedras hay que cogerlas para el más grande. Pero hablemos entonces de grandes posibles actos de corrupción. Los gobiernos del PLD tienen luces y sombras, indudablemente que sí. Ahora tienen una sombra mayor. En 14 años de gobierno, un solo miembro influyente, importante del PLD ha sido tocado. Y eso estadísticamente es inaceptable, porque no es posible que todos los altos dirigentes sean Sor Juana Inés de la Cruz con calzoncillos. O sea, eso es imposible. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el PLD pasan los años y ha enviado a la ciudadanía ese sentimiento de impunidad. Ya no al caso de los ayuntamientos, que se ha hecho más o menos el trabajo. Ahí viene Bienes Nacionales, eso es PQD. El otro es Aristicastro. Ahora, no hay un miembro del comité político, del Comité Central Sonoro, un exministro. ¿Qué explica eso? Esto no es un razón. No es un problema, Pablo, de PLD. Yo soy dirigente del PLD, yo juego mi rol y quiero jugar mi rol y trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Y al igual que yo, también dirigentes del PLD juegan su rol y lo hacen de la mejor manera posible. Esto es un problema institucional, va más allá de nosotros como partido. Aquí hay una Cámara de Cuentas plural, aquí hay un Tribunal Supremo plural, aquí hay tribunales constitucionales también con muchas ramificaciones en todos los sectores de la sociedad civil y medios de comunicación que también juegan un rol. Aquí hay muchas fuerzas económicas que también juegan un rol. Yo creo que esto es un tema que debe trabajarlo la sociedad en su conjunto y cada quien jugar su rol. Uno solo no puede lograr los objetivos deseados. Pero sí se la crítica al gobierno, no al procurador. No solo, yo digo que es una... A los gobiernos del PLD con eso. Tenemos una responsabilidad muy fuerte y es indudable, te reitero, que esa responsabilidad va muy ligada a que lamentablemente en la República Dominicana hay una percepción de impunidad y eso hace mucho daño. El presidente Medina, por ejemplo,
en este momento ha trabajado muy fuerte, muy fuerte, precisamente con todos los mecanismos de contratación. Yo te decía y hacía referencia al tema de las contrataciones con las escuelas públicas, pero lo mismo sucedió con una de las fuentes de corrupción más grandes que teníamos, que eran los permisos de importación, donde la Junta Agroempresarial hoy en día, a través de subastas públicas, realiza todos los procesos. La compra de medicamentos era una de las fuentes más grandes de corrupción que había en la República Dominicana, y hoy se ha establecido un nuevo sistema, y Promese, para poner un ejemplo, ha sido reconocida en Naciones Unidas y en muchos lugares como una de las instituciones de mayor transparencia y de mayor eficiencia en el sistema de contrataciones públicas. Y bueno, yo creo que a cada uno de nosotros nos tiene que llenar de mucho orgullo todo ese proceso. Ahora, tienes toda la razón. Avanzamos, pero necesitamos romper esa percepción, y esa percepción no se rompe con palabras. Esa realidad, es esa realidad, o sea, porque la percepción, porque es que estadísticamente es imposible. Por eso te digo, no se rompe con palabras, se responde con realidades. Tiene que haber sanción. El que es hombre o mujer para robar tiene que ser hombre o mujer para ir detenido a una cárcel. Si usted se equivocó por disfrutar privilegios, dinero ajeno, dinero que no es suyo, dinero que genera pobreza, usted tiene que asumir con la misma responsabilidad la sanción penal que amerita un tipo de acción de esa naturaleza. Y te reitero, es triste, es lamentable cuando el sistema no es capaz de encauzar a todas estas personas. Y esto es responsabilidad, reitero, de todos los actores que tienen que ver con este sistema de administración de justicia y de investigación o de mecanismos de control de la administración pública. Yo no quiero que esto signifique cerrar el tema de la persecución de la corrupción, pero sí me interesa, a propósito de lo que la semana pasada se dio a conocer de las llamadas molestosas al 911 y el cumplimiento de la resolución del Indotel en relación a los teléfonos. A mí me llegó la información de que la Procuraduría había estado insistiendo mucho en que este tipo de teléfonos fuese eliminado y que se adoptase por parte de las telefónicas un registro, que es lo que debería suceder en lo adelante. ¿Qué tan impactantes son o pueden ser en las estadísticas de criminalidad el uso de estos teléfonos? Mira, siempre es bueno distinguir lo del 911 del tema ya que es mucho más profundo, el uso de celulares no registrados para actividades delincuenciales o para cualquier otro tipo de actividad que en un momento determinado se requiera conocer los nombres de esas personas. Nosotros simplemente estamos abogando y queremos, y lo estamos trabajando con las mismas telefónicas dentro de un marco de la racionalidad, de la prudencia, pero también de la firmeza necesaria del cumplimiento de las normas. Hablo de las resoluciones del Indotel y hablo del cumplimiento de la ley de telecomunicaciones. La idea es que República Dominicana pueda nuevamente retomar el camino de el sistema de cumplimiento del sistema de registro de telefonía. A veces por una práctica, por una cultura, poco a poco fuimos sacando una serie de teléfonos sin que constaran los registros del lugar. A veces los dealers que venden estos teléfonos o estos chips en cada una de las comunidades también podían disponer de nombres que no eran el nombre correcto, y eso indudablemente que genera una serie de casos bastante complejos. Cuando vemos muchos otros casos de delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas o cualquier otro tipo de acción criminal como secuestros u otros crímenes como el sicariato, indudablemente que te vas a encontrar que el uso de esos teléfonos, cuando vamos al registro de ver a nombre de quién están, no corresponden ni remotamente a las personas que están haciendo uso de ellos. Hay una buena voluntad por parte de las telefónicas, un compromiso de ellos de hacer cuanto sea posible para que podamos reorganizarnos totalmente, y yo confío de que República Dominicana pueda entrar nuevamente en ese orden. Son 6-7 años donde lamentablemente las cosas han ido caminando en un rumbo en materia de registro de los titulares de las líneas telefónicas, en un rumbo que no era el indicado, sino que fuimos pasando una cultura de venta informal, y hace falta retomar algún tipo de formalismo para evitar situaciones como las que hoy nos encontramos.
Bien. Domínguez Brito, independientemente de que existen muchos factores económicos, sociales y culturales que tienen un gran impacto en el problema de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana, no hay duda de que la Policía Nacional como institución primaria responsable de actuar contra la delincuencia juega un papel fundamental. ¿Entiende usted que con la policía que tenemos, con la policía que pagamos, y le hablo específicamente de la policía que pagamos, pensando en el salario, 7,000 pesos, que representa aproximadamente 1/3 de lo que el Banco Central establece como el monto de la canasta familiar en la República Dominicana? Lo que quiere decir que los policías que nosotros tenemos en la calle, responsables de salir a defendernos, de cuidar nuestros bienes, de cuidar nuestra seguridad, probablemente también tienen que salir a la calle a buscar esa... vamos a decir que esa sexta parte, que esa 2/3 partes, correcto, esas 2/3 partes de los ingresos necesarios para sufragar cosas tan esenciales como los productos de la canasta familiar. ¿Cree usted que bajo esas condiciones nosotros tenemos la garantía de que esa institución juegue su papel? Ya, si bien es cierto, recientemente hubo un aumento de salarios, pero no es menos cierto que eso no es suficiente. Y hoy en día se están discutiendo otras modalidades de incentivo. Lo mismo ocurre con la seguridad social, seguros médicos del policía. Un policía que da la vida, que va a las calles y que puede ser herido en un enfrentamiento en cualquier lugar del país, probablemente tiene que ir a un hospital donde no se le den los mejores servicios y no hay ningún tipo de seguro médico para que una clínica que tenga tal vez todos los aparatos tecnológicos para su atención lo pueda conocer. Yo creo que cuando uno ve el tema de la policía, uno tiene que verlo en dos aspectos. Primero, no tener miedo a las autocríticas y segundo, también reconocer los avances y los desarrollos. Ahora que hablamos del 911, para que la gente sepa, la Policía Nacional fue de todos los actores el que tuvo mejor rendimiento en todo el trabajo del 911. La policía hizo un gran y merece todo el reconocimiento. Una buena división del Gran Santo Domingo en cuadrantes, estableció un mecanismo de atención rápida en cada uno de los cuadrantes y hoy por primera vez en la historia de la República Dominicana el Gran Santo Domingo está ordenado de manera tal que en cualquier lugar del Gran Santo Domingo que ocurra un hecho hay la posibilidad de que en un tiempo menor a 5 o 6 minutos pudiéramos tener la acción directa del agente policial. La gente puede pensar que eso es fácil y no lo es. Eso requirió de un gran esfuerzo y a mí, de mi parte, el mayor reconocimiento a la policía porque es la primera vez en la historia que eso se ha logrado y la policía, por encima de todas las instituciones, yo reitero, ha sido la institución que mejor ha logrado, en lo que es el método de acción con relación al 911. Así hay otros aspectos que hay que trabajar, hay otros que también yo creo que tenemos que trabajar y que del cual no somos ausentes ni indiferentes, ni podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo y son de las metas que tenemos por delante. Tenemos que hacer una pausa. Seguiremos en breve con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Cambio y fuera, amor.